Bueno, creo que ya nos estamos juntando. Ya en 2 minutos empezamos para que podamos conversar y vernos después de 2 meses de no vernos las caras, este, tras esta pandemia que nos tiene encerrados a todos. Pero bueno, esta es una buena oportunidad para poder conversar y para poder estar juntos de alguna manera, aunque sea durante algunos minutos, ¿no? A ver, sí, ya. A ver, ahí vamos. Nada más déjame ver. Ya, listo. Muy bien, ya estamos a un minuto de empezar. Ya eh, creo que todos los que se están conectando, la gran mayoría me conocen. Soy Encia Verducci, nací en Italia, pero me trajeron a México a la edad de casi 5 años, prácticamente a los 5 años, y crecí en el sur de México. Eh, Aunque mi lengua materna es el italiano, en realidad aprendí inmediatamente a leer y a escribir en español, y a partir de ahí he vivido siempre en México. Me siento una poeta mexicana y además de mi trabajo es ser eh, editora, edito libros de arte principalmente y bueno, y también escribo. Eh, en Vaso Roto, el primer libro que publiqué es el del que vamos a hablar hoy, el Nanov. Pero antes había publicado en la UNAM y también había publicado El Bosque de la Hormiga en Ediciones Sin Nombre. Este es, digamos que el tercer o cuarto libro que he editado. Soy alguien que se toma mucho su tiempo para escribir, para reflexionar y más que nada, eh, como decía Borges, me enorgullezco de los libros que he leído más de los que he escrito, ¿no? Eh, la historia de Nanov es una historia muy peculiar. Eh, en 1995 tengo que regresar a Campeche, que es el lugar donde crecí y donde me formé, y a partir de ahí, pues un día me llevaron un disco, este, a ver, no sé si estamos bien, si se está escuchando bien el audio, bueno, no sé si estén escuchando bien, si se está oyendo bien, si se está transmitiendo bien, ¿no? No lo sé, a ver. ¿Sí se está transmitiendo bien? Ah, ok, gracias. Bueno, les decía que en 1995 tuve que regresar a Campeche a leer, a trabajar.
y llegó un personaje muy, muy extraño que vendía discos, CDs. Quizás ahora les parezca, con el Spotify y todo esto, les parezca muy extraño hablar de CDs, pero en los años 90 y a principios de los 90 era muy, muy difícil encontrar era muy, muy difícil encontrar CDs, y más si eran de música clásica contemporánea. Llega a mí un disco que se llama El Observatorio Nuclear del Señor Nanov, que era de Piero Milesi, es de Piero Milesi, lo pueden encontrar en Spotify, lo pueden escuchar ahí, y debo admitir que lo compré por la portada. A mí me parecía que era un astronauta, me parecía una portada muy enigmática. Y entonces resulta que no, que era en realidad Nanov, metido en una camisa de fuerza con un bucle catódico donde daban los electroshocks. Al principio no pensé que esto era producto de la imaginación del compositor, de Piero Milesi. Pasaron algunos años, en ese momento yo estaba escribiendo otra cosa, que era El bosque de la hormiga, hasta que llega la edad de la Internet, para mí la era de la Internet, que fue 1997. Ahí lo que pasa es que un día se me ocurrió poner Piero Milesi y de pronto empiezan a aparecerme muchas imágenes del psiquiátrico judicial de Volterra, y de unos muros aparece este hombre que supuestamente era un astronauta, pero en realidad estaba en una camisa de fuerza. Y ahí empiezo a encontrarme que Nanov sí existía y que se llamaba Fernando Oreste Nanetti, y él firmaba con el acrónimo de Nanov. Este hombre hizo en un muro del pabellón del Psiquiátrico Judicial de Volterra, hizo un libro de piedra. Eh, es muy interesante. Quien ha podido ver el video, el book trailer que subió Vaso Roto, hay alguna de las imágenes. eh, este hombre con la hebilla de su cinturón hizo una especie de runas, y ahí fue poniendo todo lo que pasaba en el psiquiátrico, pero también al mismo tiempo lo que hizo fue inventar un mundo alterno. Hizo una tabla periódica, un sistema químico y físico, ¿cómo se llama? Físico y químico alterno al que conocemos, al que sabemos que existe y el que usamos, ¿no? Empezó a testimoniar todo lo que sucedía, no solamente en el psiquiátrico judicial de Volterra, donde vio diversas situaciones y fue testigo de diversas situaciones, sino que además empezó a escribir también como una historia alterna, que tenía que ver, por supuesto, con la Segunda Guerra Mundial, que tenía que ver con lo que estaba pasando en el mundo y que de alguna manera le llegaba a Fernando Oreste Nanetti, alias Nanov, ¿no? Hay que explicar que Nanov o Fernando Oreste Nanetti en 1948 lo llevaron ante un juez porque supuestamente le había faltado el respeto a una autoridad. Es posible que le haya faltado el respeto a un policía en la vía pública. Y no sabemos realmente si Fernando Oreste Nanetti tenía algún problema psiquiátrico, o había cometido solamente una falta de respeto, pero lo llevan primero durante 2 años a Santa María de la Pietà, un psiquiátrico que está en la ciudad de Roma, y luego por razones que desconocemos
lo trasladan al Hospital Psiquiátrico Judicial de Volterra en Toscana, en Pisa. No sabemos realmente que todo este proceso legal, no hay mucha información, y a partir de ahí, los primeros 12 años de su internamiento en el Psiquiátrico Judicial de Volterra, es donde hace este libro que como comentaba, tiene 60 metros de largo por 2,5 de ancho, de alto. Entonces, así fue mi encuentro, volviendo al tema del disco y a la era de la internet en 1997, que yo me entero ¿cómo se llama? Que yo me entero de lo de que sí existe Nanof, que no era un invento sacado de la cabeza de Piero Milesi. También hay que decir algo, Piero Milesi hace esa música a petición de Paolo Rossi, que era, y de un productor que se llama Studio Azzurro, que son unos artistas plásticos muy interesantes, en video hacen trabajos maravillosos. Si pueden entrar a su página van a ver cosas increíbles que hacen con video. Hizo la música, quizás sea de todos sus discos el más conocido y el más popular. Fue producido por una casa que se llama Cuneiform, que es una casa que está en California, y es muy difícil la distribución. Ahora con Spotify lo podemos encontrar, ¿no? Todo esto viene al caso porque a partir de ahí y de la primera percepción que yo tuve de la pieza musical de Piero Milesi, dije, aquí hay un poema. Por supuesto, terminé el libro que estaba haciendo anteriormente, se publicó a principios del año 2000, de la década del 2000, y una mañana, era domingo, me desperté muy temprano y no sé qué pasó, empecé a escribir lo que sería el primer diálogo del psiquiátrico de Voltaire, sin tener conocimiento, uno, de medicina psiquiátrica, sin tener mucha información sobre Nanof, mucho menos sin tener mucha información sobre el psiquiátrico judicial de Volterra. Entonces, me acuerdo que terminé como a la 1 o 2 de la mañana del lunes. O sea, no podía yo, no podía yo, no podía yo parar de escribir, y lo escribí de un jalón, ¿no? Y a partir de ahí, al otro día, el lunes, cuando fui a la oficina, en ese momento trabajaba en la UNAM, dije, tengo que leer sobre este caso, tengo que documentarme. No sé de dónde salió esta información. No sé cómo pudo salir esta información. Entonces fue muy interesante. Fue un proceso, ha sido un proceso muy largo. Tuve que leer, por supuesto, a Foucault, pero también leía una serie de poetas, especialmente los alemanes, que tratan el tema de la locura, o que ellos mismos. También Alda Merini, que ahí la conocí gracias a la que hoy es mi editora, Janet Clarion, que tradujo a Alda Merini. Es una gran poeta, si pueden leerla, está en Vaso Roto. Léanla, es una experiencia increíble. Quien también estuvo recluida en un psiquiátrico en Roma durante muchos años. A partir de ahí empecé el proceso, sabía que iban a hacer una serie de diálogos. ¿Estos diálogos en qué consisten? Siempre sabemos las respuestas, que son las de Nanof, pero no sabemos las preguntas. Porque las preguntas consideré, o así me fue dictado, consideré que no tenía ningún caso, no tenía ningún caso saber las preguntas, iban a ser las mismas: cómo se siente, qué significa esto, qué significa el otro,
como tal medicina. Entonces, a partir de ahí son 5 diálogos que a su vez están divididos en 5 respuestas. Siempre sabremos las respuestas, nunca las preguntas, porque en las respuestas está el mundo de Nanov, ¿no? Entonces, bueno, eso fue lo que, así se empezó a armar este libro. Luego, hay una parte de Nanov importante. Él le escribió muchas tarjetas y cartas a una mujer llamada Milena. En realidad no sabemos si esta mujer existió, es bastante probable que nunca haya existido, que nunca la haya conocido y que era producto de su imaginación. Esta mujer le escribió estas cartas y entonces decidí hacer una serie de postales que se le mandaban a Milena, donde de alguna manera se hablaba de lo que sentía Nanov estando recluido en el psiquiátrico, pero por otro lado, también su visión del mundo. De alguna manera la visión del mundo de Fernando Oreste Nanetti es a través de estas tarjetas. Por otra parte, tenemos una parte que es la tabla periódica. Y ahí para mí fue muy importante la lectura de la tabla periódica de Primo Levi. Recuerdo cuando leí esta serie maravillosa de relatos en los que se inspiró Primo Levi para hacer su tabla periódica, dije, bueno, si Primo Levi, claro, con las medidas, dije, si Primo Levi pudo crear un libro a partir de un libro de relatos, a partir de lo que significa cada uno de los elementos de la tabla periódica, Nanov debe ser capaz de hacer lo mismo. Y aparte él lo había puesto en el muro. Entonces, a partir de eso es que decido crear esa sección que tiene que ver con algunos elementos, imposible poner toda la tabla periódica, algunos elementos de la tabla periódica que consideré que eran importantes sobre Nanov. Por otro lado, es algo interesante, eh, este es aparentemente el libro menos personal mío. En realidad es un libro contado por un hombre que está alienado y es la voz de un hombre. Pero en realidad lo escribe una mujer, que soy yo, y fue meterse en el personaje y tratar de entenderlo. Y cuando se publicó, cuando salió el libro, me di cuenta que en realidad era el libro más personal mío, ¿no? Yo creo que llegué a fundirme de tal manera con Nanov que, que, que pude pensar como él. Ha sido también un trabajo muy interesante de cómo deshacerme de Nanov. O sea, durante 10 años fue la escritura de este libro, muchas cosas se desecharon, muchas cosas se reescribieron, otras de plano ya las tiré y me deshice de ellas, de lo que fue originalmente los primeros poemas, me deshice de ellos. Entonces, eh, me había metido, imbuido demasiado en el personaje de Nanov. Prácticamente vivía casi viendo el mundo como lo veía él, pero me logré deshacer, me ha costado un poco de trabajo, es como un actor que necesita meterse en su personaje y luego le cuesta mucho trabajo separarse. Bueno, pues parecido, ¿no? Ahora estoy en otro proyecto, que es un proyecto más en la línea de lo que se escribió antes de Nanov, que tiene que ver más con mi relación inmediata del mundo y con lo que sucede, ¿no? Pero bueno, Nanov
fue la experiencia, o ha sido la experiencia más importante de mi vida creativa. Me obligó a tener que leer mucho sobre literatura médica, psiquiátrica, sobre creación y alienación, saber mucho sobre cuestiones químicas sobre medicinas, calmantes, qué significaba una cosa. Por otro lado, cuando hablaba de qué es lo más personal, hay cosas que me quedan claras que tienen que ver, yo no sé si Nanov pensaba eso, pero estoy casi segura que sí, el no estar de acuerdo con la pena de muerte, aprovechar el texto con una visión que creo que los dos estaríamos de acuerdo, ¿no? O en ese momento Nanov, Encia estuvimos por completo de acuerdo, ¿no? Pero bueno, son casi las 11:30 de la mañana. Me voy a permitir leer, algunos poemas y me encantaría, pues no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta que yo les pueda contestar. Me daría mucho gusto. Veo comentarios, pero nada más me aparecen los comentarios y no puedo leerlos. A ver, voy a tratar de entrar, a ver, por otro lado, a ver si los puedo leer, porque no puedo leer los comentarios. A ver si Azul nos puede ayudar. A ver, aquí voy a tratar de... Dice que se produjo un error. A ver, aquí estoy viendo muchos besos, Susi. Me da mucho gusto ver a Néstor también. También veo aquí a Eduardo Islas, va, un gran abrazo. Estudio Azzurro, sí, efectivamente, sí, Miriam, lo puedes encontrar tanto en Facebook como en Google, lo puedes poner, tiene unos videos maravillosos. Vale mucho la pena ver el trabajo este, que ellos están realizando. Llevan prácticamente 30, 30 años haciendo eso, ¿no? Sería padre ver, tienen uno que me gusta mucho sobre el nadador y también tienen otro video, Estudio Azzurro, que hicieron para el Museo de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, me voy a permitir leer voy a permitir leer un par de poemas, pero, a ver, voy a empezar con el primer diálogo, que es aquel que se escribió, que les comenté, que se escribió prácticamente en un día, y que yo siempre he sentido que, pues que me lo dictaron, o sea, que realmente me lo dictaron porque no tenía ni idea de medicina psiquiátrica, no tenía idea de nada. A ver, se los leo. Interrogatorio en el psiquiátrico de Volterra 1. Respuesta 1. Me arrancaron los ojos, aunque las cuencas están llenas del cielo de Toscana, espejos azules, 2 gotas suspendidas y móviles que observan el mismo muro de arcilla cada mañana. Me desgajaron la visión del mundo, dicen ellos, la nieve manchada con la eyaculación de nuestros asesinos, las colinas minadas con el silencio de nuestros asesinos. La mar resguarda el peso y el plomo de nuestros asesinos. La córnea es más ligera y nada calla la verdad del aire, el desplazamiento de la nube, las formas de la nube, la fragilidad flotando sobre nuestras cabezas.
En esta brevedad de Volterra, paraíso de higiene mental, el mundo posible es el cielo. Respuesta 2. Esa luz aséptica que lastima de tan pulcra. Ese olor a medicina que provoca el vómito. Esta cima del infierno con 20 lavabos y 2 letrinas por cada 200 alienados. 2000 locos respirando al unísono el excremento científico de la respiración. 2000 cabezas afeitadas, esa intermitencia en los focos de 100 watts por cada descarga eléctrica en nuestros cuerpos. Cuerpo, una pila, un puente entre protones y electrones, células nerviosas, rayo que parte el encéfalo como una nuez, células muertas. No, yo no conozco mi cuerpo ni el deseo al inicio del siroco. No, yo no reconozco esa fosforescencia en la punta de los dedos. No, no sé quién es el otro en el espejo con las encías abultadas. Ese que escribe ecuaciones en el vacío y repite hasta el cansancio con los testículos al aire, lo que no mata, fortalece. Lo que no mata, fortalece. Lo que no mata, fortalece. No, yo no conozco mi cuerpo, pero voy hacia mí. Respuesta 3. El expediente 2411-67 ha capitaneado más de 700 vuelos con barbitúricos. Ha visto la diversidad de la luz en el espectro solar. Ha soñado que su madre le sonreía detrás del vidrio que lo separaba en el pabellón. Con sus manos cubrió las pequeñas cicatrices, las hendiduras de la aguja hipodérmica. No quería perforar el sueño, horadar el cielo. Madre efedrina, rescátame. Madre de todas las anfetaminas, devuélveme la voluntad por un instante. Escucharé 100 gritos y 100 gritos más se anidarán en la cabeza. Señora adrenalina, devuélveme la paz alterada de quienes viven sin saber de estas paredes y barrotes que me resguardan. Lo hallaron colgado en el árbol de olivo, desnudo. Una mosca erraba por sus labios. Respuesta 4. De niño observé un tiburón enorme. Medía quizá 3 o 4 metros. Debió haber sido apaleado por no menos de 5 hombres en alta mar para que sucumbiera. Yacía en una plancha de concreto. A un costado, un tipo afilaba una cuchilla para reducir al pez en postas. Jamás olvidaré la mirada extraviada, la mirada vidriosa, muerta del escualo. Me persigue en el sueño y en el insomnio. Respuesta 5. Escucho caer una por una las gotas sobre la tierra de Etruria. El silbo del cielo es gemido. Lo sé. Dios no es perfecto. ¿Puede ser dolado quien arriesga la fe en el sitio de Volterra? Noche ámbar, las cárceles de la razón despojan al alma de sus formas. Noche ámbar, oscuridad sin reposo, donde el relámpago es tortura. Miedo de cerrar los ojos y perderme en la insistencia del agua, en el bautizo secreto del infierno. Pues este fue el primer diálogo, es el que se escribió esa noche, donde a partir de ahí dije, es importante que yo vuelva, que yo me vuelque y empiece a leer sobre medicina, medicina psiquiátrica, sobre creación y locura, y a partir de eso empezó este largo camino que acabó siendo este libro editado por Vaso Roto. Por cierto, hasta hace unas semanas solo se podía conseguir el libro en físico. Ahora Vaso Roto, debido a esta urgencia de la pandemia, del COVID, y con las dificultades para enviar libros a sus lectores, montó en Amazon y en la Casa del Libro en España el formato para comprarlo o para adquirirlo en iBook.
Entonces, no solamente este libro, sino muchísimos libros de Vaso Roto ya están en la página en Amazon y en la Casa del Libro, donde lo pueden adquirir y lo pueden bajar inmediatamente y leerlo en el momento. Pero no sé si tienen alguna pregunta, si quieren que les lea otro poema, me gustaría saber pues qué piensan, cómo vamos, si están contentos, si les gusta, porque no sé cómo vamos. Si tienen alguna duda, pregunta, ustedes díganme, ¿no? Ah, perfecto, parece ser que todo bien. Aquí veo que me están diciendo que se escucha perfectamente bien, porque claro, yo este, estoy hablando, y claro, yo no los escucho ni los veo. Los estoy viendo aquí en el chat y me encanta. Bueno, si me lo permiten, voy a leerles otro poema que es, voy a leerles el último diálogo con el que se cierra el libro y además después la coda, que es lo que pienso que sucedió después de ver todo ese dolor y registrarlo en la pared, en el muro. Interrogatorio en el psiquiátrico de Volterra 5. Respuesta 1. Dejen que el alma rebote en las corrientes. Entre estas paredes de goma ya haya las grafías traslúcidas de la amnesia. Seré el nacido, trinidad linfática junto con la piedra y la flor. Caminaré desvertebrado bajo el cielo de Toscana, como quien busca sus huellas bajo la lluvia, la sombra del pie, la sorda respuesta en el reflejo del charco. Seré el resucitado, mi nombre en el eco de otra voz. No reconoceré la historia de mis manos, porque seré un hombre electrificado, distinto, que desconoce el hambre y el frío. Seré otro, seré el mismo, un ser invisible. Respuesta 2. 500 miliamperios para el perturbado, 110 voltios para el venático. Donde no llega el metrazol, el potencial eléctrico traspasa el pulso del catatónico. Arden las paredes de las venas, arde el saberse vivo, queman las visiones. En cada tañido me arde el corazón, en blanco. Abajo, abajo, cada vez más abajo, un destello en la inmensidad, estático y disperso, una esfera. ¿Qué resta del árbol tras la furia? ¿Qué escucha el albatros en la holgura del vacío? ¿Qué misterio recogen las vetas del agua en el deshielo? No, esta no es mi voluntad, pero intuyo el fuego. Respuesta 3. El expediente 100150 ha dado más de 300 pasos sin dopamina. Ha escuchado nevar sobre el oleaje. Ha visto llover en el desierto. Habla con su abuela, le susurra. Oculta el ligero temblor de sus manos entre las piernas. No desea quebrantar el ritmo, forzar el tiempo con gestos reflejos. Que no mate el olvido, que los indiferentes no dilapiden mi amor, y el mar jamás se evapore. Lleguen olas nuevas, el llanto libere, me sane. Madove di sei perduto. Lo encontraron dormido, abrazado a una piedra. Una hormiga recorría su oreja. Respuesta 4. De niño me tragué a mi padre. Mastiqué las sílabas latinas de su nombre. Engullí su ausencia. Solo heredé su rigidez vertebral, el acompasado enriquecimiento en las junturas. No debía haber nacido con la alucinación constante de su sombra. El hijo de nadie aprendió a ser el hijo de nadie. Respuesta 5. Escucho caer una por una las últimas gotas sobre la tierra de Etruria. La muerte me susurra que viva. Fatigado,
Observo cómo se alzan las estrellas y descienden en el aire. Implosión. Polvo sideral cubre mi rostro. Lo sé. Soy el ligero trazo en algún pensamiento, el castigo de la ciencia inútil. Lo sé. El universo es cuadrado, profundo, como el cielo de Volterra, acotado en la ventana. Así se cierra el último diálogo, y para cerrar el libro viene una postal que dice Pabellón Ferry, sección 4, que era el pabellón en el que se encontraba Fernando Oreste-Nanetti, 24 de noviembre de 1994. Esta fecha es muy importante porque es la fecha en que muere Fernando Oreste-Nanetti, y que muchos años después, pero muchos años después, descubriría que había muerto en esta fecha, que además es la fecha de mi cumpleaños, el 24 de noviembre. De alguna manera siempre sentí que había una relación entre Fernando Oreste-Nanetti y yo. Quizás él decidió del otro lado del mar que yo de alguna manera debía contar su historia o darle voz. Quizás de esto se trata, no lo sé. Ustedes me dirán. Se fueron Pietra, Silvia, Eduardo y Laria, arrastrados por la melancolía. Todos están en el muro. El hermano de Pietro, el padre de Silvia, la mujer de Eduardo, la hija de Hilaria, tuvieron un cuerpo que enterrar. Vieron las marcas de ligaduras y de piquetes en sus brazos, la tráquea limada por el paso de píldoras y pastillas. Acariciaron las huellas de electrochoques y lobotomías. Estábamos equivocados en nuestros defectos, en los sextismas de la esquizofrenia, en nuestras visiones de cielos púrpuras y santos revolucionarios. Los errores eran nuestros, la creencia, la fe era nuestra. Nos acompañaba de día y nos atormentaba de noche. El deseo que viajaba como tren bala era de Luigi, Filippo, Pia, Andrea. La exudación y la exactitud del dolor eran de ellos. Alguien tomó la palabra de Luigi, la piedra de la extracción de la locura de Filippo, los gemidos de Pia, los cortes en las muñecas de Andrea, las conversaciones y la música de la banda desafinada los sábados en la plaza son nuestras. La plaza es nuestra, así como el mercado y los aviones sobrevolando el pueblo con sus vientres cargados de bombas. Los estallidos y los muertos son nuestros. Las preguntas a las que nadie daba respuesta, preguntas sin forma ni peso, eran de Piero, Mateo, Hilaria, Domenico, así como las piedras y la indiferencia. ¿Quién puede explicar la transparente tristeza de Piero, los temores de Mateo, las contusiones de Hilaria, los párpados cansados de Domenico? Todos se fueron, pero cada expediente lleva sus nombres. Detrás de cada número y clave están sus nombres. Aquí estuvieron, pisaron la tierra húmeda y asistieron en fila india a las fiestas de San Justo, patrono de Volterra. Suyas fueron las risas y las cintas de colores en el pelo, los alumbramientos. Nuestro, el largo pasillo al quirófano, el olor supurante en la piel, el enjambre de moscas alrededor, el aullido por la abstinencia y la ceguera, las costras, los sueños, los tajos, los errores son nuestros, nuestros los nombres, los caminos ceñidos de la colina, las lágrimas, la torpeza. Somos los de adentro, a un paso de estar a 3 metros bajo tierra, dando carcajadas de hiena. Los alienados, los podridos de la mente, los distintos, los anímicamente desmembrados. Somos los otros, somos nuestros y sobreviví para contar. Muchas gracias. No sé si haya algún comentario, alguna pregunta antes de concluir nuestra sesión aquí en Vaso Roto, en el host que tan lindos Vaso Roto preparó para todos.
no sé, si hay alguna pregunta, me encantaría platicar con ustedes. No sé, eh, no veo respuestas, no veo preguntas. Sí, ok, acá está. Pues pienso que ya estamos en vías de salir. Le pregunto a la gente de Vaso Roto que está del otro lado este, a ver, aquí veo varios comentarios. A ver, aquí estoy viendo más comentarios. A ver, se escucha perfecto. Muchas gracias, Geraldine. También todo el mundo parece ser que perfecto. Mira, muchas gracias, Néstor. Aquí veo comentarios. Creo que creo que ya estamos bien. Perfecto. Pues no sé si deba leer un último poema. Voy a leer algo muy corto a Milén, de uno de los poemas o tarjetas que le escribe a Milena. Y bueno, pues, y despedirnos, ¿no? A ver. Una tarjeta postal de Milena que se llama Postal Pabellón Ferry, sección 4, 1960I, que tiene un epígrafe de Yuri Gagarin, que dice: ¿Dónde está Dios? No lo he visto. Milena, un hombre recorrió la órbita del planeta. Afirma que desde las alturas del cosmos la Tierra es hermosa. Vio las islas y las costas, las montañas y el curso de los ríos. Pero ¿habrá visto a Dios? El rostro de la verdad, su locura. Quizás se vio a sí mismo una gota de agua flotando en el espacio. Me avisa Vaso Roto que hay una pregunta. A ver, pero ¿tienes alguna referencia de poemas inspiradas en archivos? Me acuerdo de Cristina. Archivos psiquiátricos. Ok. A ver, voy a contestar la pregunta. Ay, no puedo contestarla. La contestaré aquí. Bueno, de hecho, en 2006 fui a Volterra, a ver el psiquiátrico. Por cierto, estaba todo muy abandonado, pero el ayuntamiento guarda muchos de los documentos que estaban en el psiquiátrico, de las historias psiquiátricas. Por supuesto, se revisaron y en el libro viene una nota atrás del libro. Es muy importante decir dos datos. Uno es un gran trabajo que hizo un fotógrafo que se llama Mino Trafelli, que fue quien realmente empezó a dar a conocer la obra de Nanov o de Fernando Oreste Nanetti. Él fotografió todo el muro y hizo una edición que ya es imposible conseguir, yo no la tengo, de esas fotografías en blanco y negro, con algunas transcripciones de lo que dice el muro. Por otro lado, Antonio Tabucchi, que fue quien realmente difundió la obra de Trafelli y por supuesto la de Nanov, escribió en el Corriere della Sera un ensayo muy importante que se llama Caro muro, ti scrivo. A partir de ahí fue cuando todo el mundo empezó a darse cuenta que existía este muro, este diario en hojas de piedra o escrito sobre el muro, y a partir de ahí se produjeron 3 películas. La primera fue la de Paolo Rossi, en la que fue, digamos, mi primer encuentro,
que, que es el Observatorio Nuclear del señor Nanov, y otras dos películas, una documental que tiene aproximadamente 6, 7 años. No todas se encuentran en internet. La que sí está liberada, porque la vi ayer por primera vez, porque no la había podido ver, no la había podido encontrar completa, era la del Observatorio Nuclear del señor Nanov. Y pero sí se revisaron los archivos, como lo hizo Cristina. este, pero bueno, aquí era tratar de darle voz a Nanov. Yo en realidad era solamente un conducto, para que él dictara lo que tenía que decir, ¿no? Pero más bien todo está basado en lo que puso en el muro y en lo que escribió en el muro. Eh, algunas partes del libro en cursivas tienen frases que son del propio Nanov. De hecho, él se consideraba a sí mismo un astronauta, ingeniero minero en el régimen mental. Y él sentía o pensaba que ese muro era su llave fabril y era donde él se comunicaba pues con ese mundo extraño al que pertenecía y al que de alguna manera terminé perteneciendo yo también, ¿no? No sé si hay alguna otra duda o pregunta. Este, creo que, creo que ya estamos, que ya, ya estamos. Bueno, pues no basta más que agradecerles. A ver, aquí veo un nuevo comentario. Siempre me ha llamado la atención esa capacidad de algunas voces de asimilarse a un personaje histórico. Pienso en el Scardanelli de Francisco Hernández, claro, es un gran, gran libro. Mi pregunta, ¿sientes que hay una asimilación de tu parte que haya alterado tu propia persona poética de manera permanente una vez pasado el trance de mi voz? Chispas. Decía al principio de esta conversación, Beatus, que para mí fue muy difícil, porque hubo un momento en que Nanof y yo éramos parte de una sola pregunta, de una sola persona, y veíamos o tratábamos de ver el mundo de de la misma manera, ¿no? Más que nada era yo tratar de entenderlo a él. Él no tenía por qué entenderme a mí, ¿no? Y sí, a través de estas runas que puso de este libro de piedra, de tratar de entender ese sistema físico, químico, histórico, pues hubo un momento en que yo ya todo el día pensaba casi como él, veía el mundo como él. Hay algo interesante que no he dicho. En el muro, por supuesto, se testimonian muchas situaciones muy, muy difíciles en el psiquiátrico de Volterra, como también muchas cuestiones históricas que él eh, 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 transforma. Por ejemplo, eh, habla de la Segunda Guerra Mundial y de la caída de las bombas, como casi como una lluvia de estrellas. O sea, nunca notamos amargura o tristeza en los escritos de Nanof en el muro. Y eso me parece que para mí fue muy importante. No era, o sea, sentir, como dice el último poema, y que recoge todo el sentimiento del libro, estoy aquí y sobreviví para contarlo, como diciendo lo último, lo único que importa es la vida. Y creo que esto viene muy ad hoc
en el sentido de lo que estamos viviendo ahora, donde todos estamos encerrados, sí, con una enorme incertidumbre, tratando de entender qué es lo que está sucediendo y esperando pacientemente a que los científicos logren encontrar cómo desentrañar, desenmarañar y encontrar una cura y una vacuna a al coronavirus. Y trato de entender o trato de comprender mejor a Nanov en este encierro. Él estuvo encerrado prácticamente más de la mitad de su vida, ¿no? En psiquiátricos, ¿no? Primero en Santa María de la Pietà y luego todo el resto de su vida en Volterra, ¿no? Y decidió volcarse haciendo algo creativo, y convertirse sin que él lo supiera en ese momento, cuando él muere no lo sabe, en uno de los mayores exponentes del arte brut, ¿no? Y eso a mí me parece muy, muy interesante. Bueno, espero haber dado respuesta a todas sus preguntas. No sé si algo quedó pendiente. Aquí estoy viendo ya todos sus saludos, tanta gente tan querida y tantos alumnos y maestros que he tenido a lo largo de la vida, gente muy, muy querida. Bueno, creo que ya, ahora sí, es hora de despedirnos. Les recuerdo, este es el libro que editó Vaso Roto, Nanov, ¿no? El, pueden pedirlo físicamente, pero ahorita por las circunstancias tendría que enviarse después de ya cuando se regrese, pues no a la normalidad, no vamos a regresar a la normalidad, sino a cierta, algo cercano a la normalidad. Pero si ustedes quieren leerlo ahora, pueden conseguirlo a través de Amazon y a través de la Casa del Libro en España por iBook. Y lo pueden leer hoy mismo, en este instante, ¿no? Me encantó estar con ustedes, me encantó platicar, leerles. Creo que, mira, Vaso Roto ya nos subió ¿cuál nos recomiendas de los problemas de Alda Marini? Esta es una pregunta de Eduardo Islas Coronel. Eh, eh, pues tiene varios libros, Vaso Roto de Alda Merini, todos traducidos por la editora y poeta Jeanette Clarion, que además es una excelente traductora del italiano y especialmente de Alda Merini. La Tierra Santa es un gran libro, a mí me gusta mucho, es la parte donde estuvo en el psiquiátrico, pero tiene muchos. Ningún libro de Alda Merini encontrado que esté en Vaso Roto tiene desperdicio. De verdad, es una poeta que les va a fascinar, se los juro, les va a encantar. Bueno, pues si ya no hay más preguntas, paso a despedirme. Muchas gracias por tenerme con ustedes en sus casas. Qué bueno que ustedes me vieron, me hubiera encantado verlos yo y poder platicar un poquito por este medio, pero bueno, de alguna manera lo hicimos. Va un gran beso, gracias. Espero que lean pronto Nanov y que me encantará saber qué piensan de este libro. Un beso. Bye. Gracias y buen encierro. Cuídense mucho, por favor, no salgan de sus casas. Bye.